Y aquí está la mesa del programa, como todos los viernes, José Elías Romero Apis. ¿Cómo estás, querido Pepe? Muy bien, Pascal, qué gusto saludarte nuevamente en cabina. Gracias, muy amable. Oye, pues dos temas para platicar contigo, aprovechando tu experiencia en la Procuración de Justicia y también en las relaciones entre México y Estados Unidos. Por un lado, el primer aniversario del conflicto en Sinaloa, de la guerra en Sinaloa, habría que decirlo con todas sus letras. Y por otro lado, pues la visita del jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, a México, temas que además se cruzan en diferentes puntos. ¿Comenzamos con Sinaloa, te parece? Sí, cómo no, Pascal. Efectivamente, son temas que se cruzan mucho y quiero destacar tu bitácora, tu artículo del día de hoy sobre este aniversario, llamémoslo así. No es ninguna celebración, pero este primer año de lucha desmedida, desbocada y casi descontrolada en Sinaloa entre carteles. Y que al parecer tiene que ver o tiene un origen en aquellas detenciones de hace un año precisamente entre lo que sucedieron sobre los líderes de algunos de los carteles. Ahorita regreso a esto y lo ligo con el tema que vimos esta semana de la visita del secretario de Estado y los entendimientos, llamémoslo así lo han llamado ellos, de acción en contra del crimen organizado, muy particularmente de narcotráfico y de migración. Creo que la mayoría estamos de acuerdo en que este tipo de acciones conjuntas son benéficas para ambos países. Déjame hacer ahí un paréntesis que es importante. No. Hay que recordarle a nuestra audiencia, si no lo sabe, que tú fuiste quien encabezó la relación jurídica de México y Estados Unidos durante un buen tiempo. Entonces, estos temas te son muy familiares y tienes la capacidad de entender los códigos que se transmiten en este tipo de reuniones. Durante 2, 3 sexenios me tocó eso. Creo que esto es bueno. Siempre nos ha dado buenos resultados, o por lo menos en el 98% de los casos que a mí me tocó ver, nos dieron buenos resultados. Y ¿te refieres a la colaboración en materia de seguridad? A la colaboración en materia de lucha contra el crimen organizado y procesamiento judicial. Eso nos sirvió y creo que es muy útil. No tiene nada que ver, y en esto estemos tranquilos, no tiene nada que ver con una lesión a la soberanía. Está previsto en nuestras leyes y en la medida en que esto se haga en un sistema de colaboración, no hay problema. La soberanía es un concepto muy complicado, Pascal. Los especialistas en esto, los científicos, los teóricos del Estado, de la política, de la Constitución, en el mundo siguen debatiendo los conceptos de soberanía. Pero podemos decirlo en forma muy sintética, que hay una lesión a la soberanía cuando otro país hace 3 de estas cosas. O te hace tus leyes, que no es el caso, o pone tus gobernantes, que no es el caso, o toma tus decisiones fundamentales, existenciales, como nación, que no es el caso. En el resto, en todas las demás materias, economía, justicia, seguridad, medio ambiente, salud, educación, cultura, turismo, podemos colaborar con casi todos los países y no hay problemas de soberanía. Vuelvo a la cuestión del aniversario. La reunión que hubo entre México y Estados Unidos creo que va a ser fructífera, pero tengamos precaución con esto. ¿Hasta dónde es fructífera? No sabemos cuál es el piso y cuál es el techo que se pusieron. Agarrar a 10 delincuentes importantes, bueno,
es posible que se logre, apuesto a que se va a lograr. Disminuir el tráfico de algunas drogas pudiera ser, etcétera. Acabar con el fenómeno no es posible. Por lo menos no es posible mientras los actuales presidentes de ambos países estén en funciones. Esto es una lucha de muchos años. Hasta la fecha, contra ese tipo de vicios, de adicciones, de tráficos ilegales, ningún país importante, vamos a decir, grande, etcétera, ha podido. Pero se puede reducir la cantidad de droga, ¿no? Pudiera reducirse, esto es hipotético, puede reducirse, eliminarse, no. Ni siquiera contra, recordemos la guerra, la ley seca de los años 20. Al final de cuentas, quien ganó fue el alcohol. Es decir, se derogó la ley, se permitió el alcohol. No se eliminó, que era lo que pretendía hacer la legislación llamada ley seca. Qué bueno que se luche contra las drogas y sobre todo contra las más perniciosas. Ahorita se está luchando contra esta droga, el fentanilo, que esa sí es verdaderamente perniciosa. Otras drogas, no menciono sus nombres, pero muy conocidas y que han sido el gran producto de expansión de los carteles, son casi dulces junto al fentanilo. El fentanilo es tan grave como algunas drogas que, por cierto, están permitidas en los países, entre ellos el nuestro. Por ejemplo, el tiner. El tiner es una droga permitida, una droga legal. Se puede comprar en cualquier establecimiento que tenga eso. Y produce un daño terrible, ¿no? Mortal. Sí. Mortal a la corta, en 1 o 2 años. Destructivo del cerebro, de las neuronas, en forma rapidísima. Así es el fentanilo. Entonces, esto ha preocupado mucho. ¿Vamos a ser vencidos en el sentido de la legalización? Yo te diría que no. No habrá país civilizado que acepte la legalización. Del fentanilo. De las drogas fuertes, ya vemos. Algunos con mucha discusión interna han empezado a aceptar, por ejemplo, la de la marihuana. Sí. Pero ninguno la cocaína, por ejemplo. Ninguno la cocaína, ninguno la heroína. Sí. Muchos de estos son productos que incluso se utilizan en su procesamiento para fines lícitos. Producción de medicamentos, alivios farmacéuticos, etc. ¿Se va a ganar la guerra? No te puedo hablar ni pronosticar a 50 años. Pero creo que nosotros no lo vamos a ver. La buena noticia es que el narcotráfico, curiosamente, es un delito que pudiéramos llamar analgésico. No son los delitos que más duelen a las sociedades. Si hay más o menos droga en un país, casi no le duele a ningún habitante. Ahora, el tipo de drogas como el fentanilo, drogas químicas fabricadas en laboratorio, sí cambia un poco esa ecuación, ¿no? Porque la cantidad de muertes que produce en el corto plazo es enorme. Enorme, sí. Enorme. Los Estados Unidos mencionan frecuentemente cifras de muertes. No sé si sean ciertas de miles, ¿no? o exageradas, pero sí, es muy grave. Es decir, estamos de acuerdo. Todos como los no países mata la cocaína, como no mata ni siquiera la heroína, ¿no? Así es, así es. Es una droga verdaderamente, es un veneno. Sí. Estrictamente hablando, según me han dicho los médicos especialistas. Hay delitos, sí, que lastiman mucho a una sociedad. Por ejemplo, los que vivimos en México, el derecho de piso, la desaparición de personas, el secuestro, el homicidio. Esos son muy dolorosos para una sociedad. Con una guerra, cohabitar con el narcotráfico, pues viven las sociedades y a veces ni lo sienten. Una sociedad no siente
si pasaron 200 kilos de droga más o si se detuvieron 200 kilos. Ahora, otra cosa que cambia la ecuación, pues es la exigencia, como nunca, del gobierno de Estados Unidos de poner un freno al tráfico de drogas. Vuelta a lo mismo, no sabemos de qué tamaño es esa exigencia. Es decir, ¿es real? ¿Piensan de veras que se va a vencer? No lo creo. ¿O es un discurso político? O es un discurso que se tiene que llevar, que tiene su razón política. Político electoral. Y que, bueno, hasta donde lo lleven y hasta donde logren, puede considerarse un éxito. Repito, ¿cuánto es tu éxito? ¿Meter un gol o ganar el campeonato? Cada quien mide sus éxitos y cada país mide sus éxitos. Y aquí lo que no sabemos ninguno de los dos países es qué consideran un éxito y qué considerarían un fracaso. Para saber cómo van, si van bien o van mal. Reducir en 10% las drogas, ¿lo consideran un éxito o un fracaso? Eliminarlas al 100%, ¿lo consideran también un éxito o un fracaso? Es decir, no sabemos en realidad qué es lo que pretenden, repito, deportivamente para esta temporada. Y por lo tanto, lo que sabemos es que van a trabajar juntos. Eso lo aplaudo, que no trabajemos encontrados, peleados, enconados, sino que trabajemos juntos. Eso nos va a ayudar muchísimo a ambos países y en eso yo felicito a ambos gobiernos. ¿Tú crees que es correcto lo que dijo Marco Rubio en el sentido de que nunca había habido una cooperación como la que hay ahora? No, desde luego que no. Hemos tenido momentos difíciles, pero hemos tenido momentos muy buenos de cooperación. Tan no es así de que nunca ha habido tan buena, que te voy a decir. En otras épocas hemos colaborado muchísimo y sin amenaza alguna. Y además, sin mal discurso. Teníamos hasta internacionalmente, no solo con los Estados Unidos, establecidos 2 discursos prohibidos. Uno era el de las culpas. Ni ellos culparnos a nosotros de narcotraficantes, ni nosotros culparlos a ellos de drogadictos. Sí. Es decir, esas palabras que son ofensivas, que nos digan narcotraficantes o que les digamos drogadictos, son palabras que no deben existir en el lenguaje internacional. ¿Cuál es, para regresar al tema del primer aniversario de la guerra en Sinaloa, sí, cuál es el futuro de este conflicto para ti? ¿Es algo que se puede resolver en el corto plazo o no? Este conflicto, que es un arreglo entre mafias, entre carteles, pues puede resolverse quizá de hoy a mañana. El día de mañana ya hacen la paz y ya se acabó. Es un conflicto que puede durar muchísimo tiempo, porque es posible que no estén peleando la detención o la aprehensión de algunos de los capos, sino que estén peleando territorios, que estén compitiendo. Y que haya nuevos actores, sí, además. Lo que sí creo es que en estos arreglos muy poco tienen que hacer los gobiernos. No solo muy poco tienen que hacer, muy poco deben hacer y muy poco pueden hacer. Lo que tienen que evitar, desde luego, es la transgresión de la ley. Pero ponerlos de acuerdo en contentarlos, llevarlos a firmar la paz, creo que no es el papel de uno. Sí. Y desde el punto de vista de la Procuración de Justicia, del despliegue de elementos de seguridad, militares, civiles, ¿qué es lo que ha fallado? Porque pues hay una buena cantidad de fuerzas especiales. Sí. Yo creo que está haciendo su trabajo el Ejército, la Guardia Nacional, creo que lo están haciendo, pero los resultados no están llegando. ¿Por qué? Desde luego porque nuestras fuerzas, las fuerzas del orden, han caído en una inferioridad frente a las fuerzas del crimen. No solo una inferioridad a veces numérica y a veces de armamento, etcétera, sino que realmente, bueno, las fuerzas del orden tienen prevenciones, tienen detenciones
el marco de la ley, claro, en buena hora, sí, que tiene se que actuar en el en marco buena de la ley, hora pues sí. que se respete, ¿verdad? Sí. Eh, Cosa que no tiene que hacer el crimen. y en segundo, porque pues hay una cuestión de tipo político que lo voy a decir no lo quiero decir con cinismo, ni con crueldad, ni con deshumanismo, pero a muchos gobiernos no les interesa que los criminales se maten entre sí. Les interesa más proteger a la gente de bien que escoltar o que ponerles guardaespaldas y protección a los criminales entre sí. Bueno, Pepe, pues vamos a ver cómo evolucionan las dos cosas, el conflicto en Sinaloa y la colaboración entre México y Estados Unidos. Muchas gracias, Pascal. Gracias, José Elías Romero Apis, a quien usted puede leer en Excelsior los viernes y también escucharlo aquí. Por cierto, no se pierda su artículo, ya no doy tiempo de hablar de él, pero vale la pena mucho su artículo. Tu abuelo fue Matías Romero. Bisabuelo Matías Romero, sí. Su bisabuelo fue Matías Romero, que fue embajador en los Estados Unidos. Así es. Que sirvió en los Estados Unidos al presidente Juárez y al presidente Porfirio Díaz. No se pierdan su artículo en las páginas de Excelsior. Gracias, Pepe. Muchas gracias, Pascal. Buen fin de semana para todos.